Free audio post-production by Alphonic.com. Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro podcast Pico Pharma Alarma. Estamos hoy con Marco Cumillav, trabajador social y estudiante del Magíster de Psicología Social. Vamos a hablar de un tema muy relevante en estos momentos. Vamos a abordar una realidad que nos interpela a todos como sociedad: el consumo de psicofármacos sin receta en los y las adolescentes. Un tema que al parecer va en escalada, un tema complejo y que requiere urgencia y sensibilidad. Eh, Marcos, no sé si nos puedes comentar más o menos en base a qué vamos a comentar. Estaba leyendo que era un poquito en base a la encuesta Juventud y Bienestar. No sé si puedes profundizar un poco en eso para abrir la conversación. Hola Leonardo, sí, mira, eh, lo que en esta ocasión quiero informar a la gente, a los auditores, se basa netamente en hacer un pequeño análisis con respecto a los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar del año que se aplicó en el año 2024. Ya esta encuesta la aplica Senda, el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. ¿Ya? Y en este sentido, esta encuesta se aplica a nivel nacional, ¿ya? Principalmente a estudiantes de segundo medio de algunos establecimientos educacionales, ¿ya? Yo me encuentro trabajando en Senda Previene de la comuna de Padre Las Casas, región de la Araucanía, y por ende hago un poco el énfasis a los resultados de esta encuesta, ¿ya? A esa comuna, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Eh, y esta información, este resultado de esta encuesta, la vamos a comparar con respecto a los datos que se obtuvieron del 15º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, ya que también le aplica Senda, y la Encuesta Nacional de Juventudes del año 2022 del INJU. También en este sentido, para comprender un poco estos resultados y estas comparaciones, eh, voy a hablar un poco sobre bienestar subjetivo, salud mental, ya, y algunos otros aspectos como el interaccionismo simbólico y, y también una perspectiva psicosocial, ¿ya? Y así poder comprender bien lo que es esta temática, Ya bien, este perfecto. problema. Vamos a ir por orden. Primero, como para aterrizar un poco en lo que estamos, no sé, ¿nos podría hablar un poco de los resultados de esta encuesta en Padre Las Casas para ver más o menos cuál es la situación actual? Mira, sí, eh, en- ahí de cierta forma se está levantando un foco de alarma, ya, porque los resultados de esta encuesta, principalmente en la comuna de Padre Las Casas, es bastante preocupante, ya, principalmente por el aumento del consumo de tranquilizantes o de psicofármacos sin receta médica por parte de los adolescentes, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los resultados de esta encuesta, un 20,9% de los estudiantes de segundo medio han consumido tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida, ¿ya? Y esto, lo más preocupante es que es el doble del promedio regional, ¿ya? La región de la Araucanía, ya que el promedio dentro de las 32 comunas donde se ha aplicado la encuesta es de un 14,8%, ¿ya? Y siendo esto representa un aumento bastante significativo, quizás al estudio anterior que se realizó en el año 2022, que evidencia un 13,8% a un 20,9% que eh, es el porcentaje que arroja en este momento, ¿ya? Entonces, esto va al alza y es preocupante. Estamos hablando como de cifras, está haciendo una comparación que es casi el doble en la región. Después vamos a hablar un poquito de cómo es en el contexto nacional, como para llevarlo a un plano eh, como a nivel país. Pero me surge una duda respecto, sobre todo en dinámicas
el consumo de tranquilizantes, estábamos hablando acá, sin receta médica y en general de diferentes sustancias. ¿Existe alguna disparidad de género en esta dinámica o es más o menos equilibrado? No, hay una disparidad bastante grande ya. Mira, el 7,4% de los adolescentes hombres ha consumido tranquilizantes sin receta, pero el 25% de las mujeres que respondieron a estas encuestas adolescentes ya es mayor, ya, y esto nos va a obligar a cuestionar cómo, cuáles son las presiones específicas que presentan actualmente nuestras adolescentes. Sí, o sea, estamos hablando de que si es el 7,4 contra el 25 es casi el triple de personas, de mujeres adolescentes que han consumido tranquilizantes. Eso, como mencionas, puede ser como símbolo de algo que pasa en particular con ella y que pasa en particular en una comuna que también tiene cifras que son superiores a otras comunas de la región. Y es Es, importante como mencionarlo en un contexto de que no estamos hablando de medicamentos inofensivos, no hay gente que se está recetando paracetamol. ¿Cuáles son los riesgos del consumo de estos medicamentos sin ningún tipo de supervisión? Mira, sí, estos medicamentos, como tú decías, claramente no es como llegar y tomarse un paracetamol o algo para el dolor de cabeza, ¿ya? Porque estos psicofármacos o fármacos alteran la química de nuestro cerebro sin diagnóstico ni supervisión. Puede generar una dependencia al consumo de estos y además los efectos secundarios se pueden agravar e incluso el consumo sin receta médica, sin un diagnóstico, sin supervisión, va a enmascarar problemas de salud mental subyacentes. Entonces, el riesgo de alguna u otra forma se va agravando aún más, ¿ya? Al no tener un control profesional con respecto al uso de estos medicamentos. Mm. Y es solo estamos ocupando el ejemplo de tranquilizantes, pero ¿qué otros patrones de consumo se revelan en Paila? ¿Y qué más están consumiendo? Bueno, esta encuesta en sí abarca distintos tipos de consumos, pero si nos vamos un poco más a lo concreto, dentro de los consumos que tienen los adolescentes que participaron en esta encuesta, en la comuna, por ejemplo, un 18,5% ha consumido alcohol el último mes, ¿ya? El 16,2% marihuana alguna vez en su vida. Si bien son súper importantes, ¿ya? Pero en este caso el foco en sí es en los psicofármacos, sin receta. ¿Por qué? Porque mm, particularmente es alarmante, ¿ya? Por el riesgo, por la naturaleza del consumo de la sustancia en sí. Un fenómeno que está quizás un poco solapado. Y yo me estoy impresionando un poco con las cifras que me estás dando. Creo que ya tenemos como algunas características principales. Para las casas se da primordialmente en mujeres adolescentes, eh, por sobre otras comunas de la región. Y estamos hablando de que tranquilizantes quizás está liderando un poco el consumo y después estamos hablando de alcohol y de marihuana. Eh, ¿Esto cómo se compara con la realidad nacional? Muy diferente, menor, mayor, ¿cómo lo Mira, podemos sí, ver? en este sentido, por ejemplo, si hacemos un cruce de información con respecto al 15º Estudio Nacional de Drogas en la población escolar en Chile, que se aplicó el año 2023, ¿ya? Se revela, por ejemplo, que la prevalencia nacional del consumo de tranquilizantes sin receta médica es de un 9,49%. ¿Ya? Esto es menos de la mitad del 20,9%, por ejemplo, que arroja la encuesta de juventud y bienestar en la comuna de Palmas de las Casas. Entonces, principalmente va subrayando la gravedad local en este sentido, a diferencia a nivel nacional, ya que el consumo de alcohol y tabaco va disminuyendo, mientras que en algún sentido la marihuana se va manteniendo estable dentro del consumo, dentro de las estadísticas, y los psicofármacos sin receta, sin embargo, van persistiendo como un desafío. Y esto, por ejemplo, lo analizamos
con la encuesta nacional de juventud del 2022, también lo mencionaba, eh, que nos da una mirada como respecto a la salud mental, nos revela datos como que podrían enriquecer este análisis. Em, Claro, por ejemplo, esta encuesta de la INJUC del año 2022, ya que son unos par de años atrás nomás, muestra que el 4,8% de los jóvenes ha consumido tranquilizantes sin receta en los últimos meses. Ya hay que dejar énfasis de que esta encuesta mide tanto a jóvenes como a adultos, ¿ya? Y los jóvenes dentro del rango etario están entre los 15 y los 29 años. Pero nosotros nos hacemos el foco de este dato que le estoy dando es netamente de los jóvenes, ¿ya? Según la categorización de la encuesta que presenta la INJUP en el año 2022. Y entonces, este 4,8% de los jóvenes ha consumido tranquilizantes sin receta en los últimos meses, ¿ya? Y más alarmante aún, en realidad, es que el 57,9% ha experimentado síntomas como estar bajoneado, deprimido, o desesperanzado, perdón, en las últimas 2 semanas, ¿ya? Y un 22,4% ha pensado en hacerse daño. Entonces, estas cifras eh, son mucho más altas que, según los resultados de esta encuesta con los adultos, ¿ya? Evidencian una crisis bastante compleja en el ámbito de la salud mental adolescente y juvenil. Y bueno, las cifras son develadoras de lo que está pasando. Es un problema bien profundo. A tu juicio, ¿hay acceso a ayuda profesional y la ayuda que puede existir es suficiente o estamos quedando al debe? Y le estamos quedando bastante al debe, ¿ya? Según tomando los datos también de la misma encuesta que aplicó INJUC, el 11,9% de los jóvenes ya que necesitan tratamiento de alguna forma hasta el año 2022 lo reciben, ¿ya? Y más, pero ya más del 40% no puede costearlo o se encuentra en lista de espera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra realidad o la cotidianidad, que el sistema de salud no ofrece, lamentablemente, un apoyo muy accesible. Entonces, los jóvenes van buscando otro tipo de alternativas que terminan siendo riesgosas, peligrosas para su propia salud, integridad, ¿cachai? Entre otros aspectos. En el fondo estamos hablando de que igual en ciertas circunstancias están buscando otro tema como otra forma de bienestar, como otra alternativa a las situaciones que están ocurriendo, porque no tampoco hay ayuda profesional. Y en ese sentido, como eh, viéndolo ya desde una perspectiva muy psicosocial, y hablando también de que la encuesta era sobre bienestar y estamos hablando de que muchas veces este consumo aborda también estas dinámicas. ¿Cómo entraría el bienestar subjetivo para explicar este tipo de consumo? Mira, dentro de esta perspectiva, el consumo de psicofármacos puede ser una búsqueda como desesperada para encontrar alivio, ¿ya? Si los adolescentes se sienten abrumados, su bienestar subjetivo se compromete. Ya, por ejemplo, acá un experto en esta temática como el doctor Ed Diener nos dice que la felicidad no es algo que se encuentra, sino que es algo que se construye. Y lamentablemente, si los adolescentes actualmente no tienen las herramientas para construirla, van buscando atajos para poder solucionar o para poder sentirse mejor. Entonces, o sea, en este sentido igual podríamos como hablar de que igual la importancia que tiene como la relevancia de la salud mental en estos procesos. Claro, absolutamente, porque mira, las altas tasas de síntomas depresivos y ansiosos, sumado a las barreras de acceso a tratamientos, van creando un escenario propicio para el uso de sustancias. O sea, mira, un estudio de la OMS, ya en su hoja informativa sobre salud mental adolescente, pone en alerta lo siguiente, ¿ya? Abro paréntesis. 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, ¿ya? Estas afecciones representan el 15% de la carga mundial de morbimortalidad entre los adolescentes. Y ahí cierro paréntesis. Y es un problema de salud pública global. Entonces, es importante considerarlo y alertar sobre este tema.
como que estamos visibilizando ya el problema, no desde lo que sucede en particular acá en las casas, lo llevamos tema regional, nacional, analizando desde diferentes encuestas, como datos, cifras, hablamos de la importancia de la salud mental y cómo esto se traduce también en un problema de salud pública, pero quizás desde como la lógica psicosocial, no, digamos, una lógica más teórica para comprender el fenómeno, desde dónde lo podemos comprender, desde dónde podemos ver este problema y de dónde podemos encontrar claves para poder entenderlo. Y mira, dentro de, bueno, un personaje clave con respecto al tema del interaccionismo simbólico, nos muestra cómo la identidad se va moldeando con las interacciones sociales. Y si el consumo se normaliza en su entorno, los jóvenes pueden internalizarlo, ¿ya? Y por otra parte, Levin, eh, un personaje también clave con respecto a la perspectiva psicosocial, nos dice que el comportamiento es una función de la persona y su entorno. Entonces, el consumo no es aislado, es el resultado de fuerzas complejas, ¿ya? Vulnerabilidad individual, dinámica familiar, presión de pares, disponibilidad de sustancias y políticas públicas, ¿ya? En Padre de las Casas, la combinación de estos factores empuja a los jóvenes a este tipo de riesgos. Aquí en este caso como que estamos viendo como una señal que sería como ver a un adolescente que consume psicofármacos sin receta. Ya hemos hablado un poquito más de diferentes datos y cifras en general, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos abordar esta temática? ¿Qué implicaciones tiene y qué podemos hacer con esto ante un problema tan alarmante? Bueno, dentro de esta perspectiva, las implicancias con la salud, bueno, en este caso, perdón, las implicancias son salud, seguridad de nuestros jóvenes, con los cuales tienen riesgos serios como adicción, enmascaramiento de los problemas de salud mental. También tienen una brecha en el acceso a la salud mental, ya que si recurren a fármacos sin receta es por falta de apoyo accesible. Entonces, finalmente nos va obligando a reflexionar sobre el rol de la familia, la escuela, la comunidad y a fortalecer factores protectores. ¿Y cuáles serían como, por ejemplo, las vías de acciones concretas que podemos considerar para abordar la temática como ahora ya, como directamente? Primero, a mi opinión, es fortalecer la educación y la prevención, ¿ya? Informando sobre riesgos, promoviendo alternativas saludables. Segundo, mejorar el acceso a la salud mental, es decir, aumentando profesionales, reduciendo costos, o sea, reduciendo costos y creando espacios amigables. Tercero, fomentar la comunicación y el apoyo familiar con diálogos, talleres para los padres. Cuarto, reforzar el rol protector de la escuela con programas de bienestar emocional, detección temprana y una quinta propuesta podría ser involucrar a los propios jóvenes, escuchándolos y empoderándolos como agentes de cambio. Con hartas propuestas para un problema que es bien complejo y ya ha ido en crecimiento. Nos podríamos hacer más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Quedar como con la reflexión final de cómo se pudiesen generar cambios para evitar este consumo que termina siendo problemático, que es un problema de salud pública, un problema de salud mental, un problema de bienestar también. Hay tantas aristas y tantas formas de analizarlo, pero es importante tocar el tema y comenzar a hablarlo. Te quiero agradecer, Marcos, por tu tiempo. Ha sido muy ilustrativo todo, tanto local como de Padre de las Casas. Lo hemos ido ampliando y entendiendo más o menos cómo funciona la lógica de este problema tan grave a nivel nacional. Así que agradecerte y muchas gracias por tu presencia. Free audio post-production by alphonic.com.